Primero, buenas tardes a todos, que tengan todos muy buenas tardes. Y en primer lugar, deseo agradecer la posibilidad que me dan para poder exponer este trabajo de investigación y al mismo tiempo felicitar a los organizadores por este interesante evento, el tercer Congreso Internacional de Biotecnología, que realmente nos está dando muchas luces respecto al avance de la biología sintética, sobre todo, y la biotecnología. En esta oportunidad yo voy a presentar este trabajo, brevemente haciendo notar que a pesar de que mi área es el área de la ingeniería electromecánica, y parece muy distante a la biología y a la biotecnología, sin embargo, con este trabajo lo que pretendemos es demostrar que hay puntos de convergencia. Entonces, empiezo. El título de este trabajo es Obtención de nanopartículas de óxido de hierro a partir de viruta mediante tecnología bottom-up, aplicable en remediación de aguas contaminadas. Bien, el contenido de la exposición es identificar el problema, el objetivo, métodos, materiales, resultados, aplicación y conclusiones. Bien, el mecanizado es una transformación de materiales en productos acabados. Estos materiales fundamentalmente son el acero, el hierro fundido, bronce, aluminio, en donde prácticamente hay en la transformación existe un desperdicio que es la viruta. Esta viruta en un promedio se produce alrededor del 50% en esta transformación, ¿no es cierto? Entonces hay una relación directa entre la producción de piezas por mecanizado y la producción de viruta. Pero además, en este proceso existe un fluido que es el fluido refrigerante y además es lubricante en la transformación, que es un derivado de los hidrocarburos, denominado taladrina. Este elemento mezclado con la viruta, lógicamente, si va a parar a los vertederos, lo que va a suceder es que haya una contaminación por este desperdicio del medio ambiente. Bien, se ha hecho una cuantificación de la producción de viruta metálica de hierro fundido procedente del mecanizado en Sucre y en otras ciudades de Bolivia. Hemos determinado que esta cantidad producida de viruta en la ciudad de Sucre es alrededor de 140 toneladas año, en donde la mayor cantidad de viruta está compuesta por acero y hierro fundido. También existen otros residuos como bronce y aluminio que son más fáciles de reciclar. Haciendo una proyección a nivel nacional, prácticamente tenemos alrededor de 360 toneladas por año de viruta que se producen en Bolivia. Bien, a nivel global se ha desatado una carrera por el reciclaje que es una opción para reducir la contaminación, en la que Alemania es uno de los países que más recicla, con alrededor de un 65%. Luego está Estados Unidos con un 35% y en Sudamérica y Centroamérica y México están más o menos entre el 1 y el 5%. Bolivia genera aproximadamente 1.7 toneladas o millones de toneladas por año, del cual es solo el 3% es reciclado. Esto prácticamente nos está llevando a un riesgo de colapso ambiental
si no se toman las medidas adecuadas en el menor tiempo posible. Bien. Este es el panorama de muchas poblaciones y localidades muy próximas a los centros de producción minera. Tenemos zonas altamente contaminadas con metales pesados, ¿no es cierto? Lo cual está produciendo toxicidad tanto en los animales, en las plantas y en las personas, con consecuencias funestas para la salud y sobre todo para los niños. Entonces, urge una remediación de aguas contaminadas por métodos accesibles y económicos antes de verterlos a los ríos para evitar contaminación. En realidad existen leyes que regulan la explotación minera y además el manejo de los residuos. Sin embargo, estas leyes lamentablemente no se cumplen y por lo tanto tenemos estas consecuencias. Bien, el objetivo de este proyecto es fundamentalmente obtener nanopartículas de óxido de hierro por síntesis electroquímica a partir del reciclado de viruta de hierro fundido. Bueno, esto es posible hacerlo por dos caminos. Uno, utilizando la tecnología top-down, que significa reducir el material desde tamaño macroscópico, pasando por polvo y luego llegar a nanopartículas. Y el otro camino es el de bottom-up, que parte de átomos o moléculas, pasando por clústeres o clústeres, para llegar a las nanopartículas. Bien, nosotros hemos elegido para una primera etapa el proceso de obtención de micropartículas de hierro, en donde tenemos una primera fase que es la separación magnética. Entonces, por medio de electroimanes, la viruta es seleccionada para quitar todo lo no metálico y poder tener prácticamente una viruta solo metálica. Luego de este proceso pasa a un proceso de molido en molinos tipo rotativos de bolas, en donde se reduce el material y luego de este proceso de molido finalmente pasa a un tamizado, a un vibrado y tamizado en diferentes mallas hasta llegar a la malla de 45 micrones. Entonces, de esa manera obtenemos las micropartículas de hierro de 45 micrones. Luego, el proceso de obtención de nanopartículas de óxido de hierro, como dijimos, es en el que se aplica la tecnología bottom-up. Entonces, para este proceso partimos de las micropartículas de 45 micrones, las cuales son colocadas dentro de troqueles que se han construido exclusivamente para eso, en una prensa en la que se aplica una presión de 400 atmósferas, más o menos, y se obtienen las barras compactadas, ¿no es cierto?, que vienen a ser los ánodos de la reacción. Como cátodo se ha preparado unas placas de acero inoxidable, ¿no es cierto?, las cuales están sumergidas en un electrolito que está compuesto fundamentalmente por una solución de sulfato de hierro y agua destilada. Entonces, entre el cátodo y el ánodo se aplica una corriente continua de 12 voltios y se produce la reacción anódica. Entonces, al cabo de un tiempo determinado, que más o menos hemos establecido que son 8 a 10 horas, se obtiene el depósito de estas nanopartículas de óxido de hierro en las placas de acero inoxidable, que son del cátodo, pero también se obtiene este mismo material en el fondo de la cuba. Entonces, el proceso termina con un secado de la recolección de estas nanopartículas
y el secado posterior. Entonces, una vez que se han obtenido las nanopartículas, lo que se ha hecho es una caracterización de las mismas. Primero, para saber el porcentaje o la pureza de hierro que tiene. Para esto hemos utilizado nuestro espectrofotómetro de fluorescencia de rayos X, que nos ha permitido determinar la composición, teniendo aproximadamente una composición de contenido de hierro del 94.53%, con algunos otros elementos que están en muy pequeña cantidad. La otra caracterización se refiere a la determinación de la talla nanométrica. Este paso se ha realizado en un microscopio electrónico de barrido con un aumento de 100.000 veces. Y se ha podido determinar que las nanopartículas están en la talla entre 40 a 200 nanómetros, ¿no es cierto? Esto se ha podido hacer gracias al apoyo que hemos tenido de un laboratorio en Francia y la ayuda de un ingeniero amigo que trabaja allá. Es docente en la Universidad Unilasalle. Por otra parte, se ha determinado un rendimiento productivo de más o menos 5 gramos por hora en esta cuba que hemos mostrado. Entonces, las aplicaciones, se han hecho 2 aplicaciones de estas nanopartículas como trabajos de tesis con alumnos de ingeniería ambiental. Uno de ellos fue en la remediación de agua de la boca mina del siglo XX, ¿no? Ahí vemos cómo se está sacando la muestra de la boca mina y luego se ha sometido a un proceso de remediación en el laboratorio de la Facultad de Ciencias y Tecnología, donde se ha podido aplicar las nanopartículas que se han producido. Entonces, los resultados de este trabajo de investigación es que se han podido remover más o menos el 18% casi de plomo, el 99.95% de cadmio y el 99.28% de cobre. La ley exige como máximo un 0,6% de plomo y 0,3% de cadmio y 1 de cobre. O sea, los resultados que se han obtenido están por debajo de lo que exige la ley. Por lo tanto, esta agua remediada podría servir muy bien para volver a utilizar y reciclar en el proceso industrial de las plantas refinadoras de minerales y en las bocaminas, si es que se hace un buen manejo de este recurso. Estos resultados nos muestran que estas nanopartículas de óxido de hierro son aptas para la remediación de aguas contaminadas por estos metales pesados que normalmente se encuentran en las diferentes zonas de Bolivia donde hay explotación minera. El otro trabajo experimental que se ha hecho es en la aplicación de estas nanopartículas en aguas contaminadas con cromo. O sea, el cromo es uno de los elementos que se utiliza en las curtiembes para el proceso de trabajado del cuero. Pero resulta que este cromo 6, que es el que se utiliza, o sea, que se deriva de este proceso, es altamente contaminante. Entonces, también se ha hecho la prueba de remediación de esta agua con el cromo 6, en el que se ha tenido una eliminación de casi el 90% en un tiempo de 90 minutos aproximadamente. El proceso de remediación, bueno, está detallado aquí con el tiempo transcurrido y el cambio de la textura del agua contaminada en agua, digamos, remediada. Igualmente, como esta es agua industrial, en este proceso, después de esta remediación,
es posible utilizar el agua para reciclar en el proceso cuantas veces sea necesario y finalmente hacer una remediación antes de verterlo sobre los torrentes y sobre el desperdicio de aguas, ¿no? O los drenajes. Bien, por otro lado, hemos podido constatar de que las partículas, las nanopartículas de óxido de hierro, también sirven para hacer la remoción del arsénico que contamina las aguas subterráneas. Particularmente este es un problema muy serio en Sudamérica, en Argentina, en Chile, parte en Bolivia y también en Perú y en su mayoría en todas partes del mundo, en Europa, en el sur de África, etcétera, en donde se propone hacer y ya se ha practicado un filtro de 2 etapas, ¿no? Una primera etapa en la que se tiene capas alternadas de arena con nanopartículas de óxido de hierro y briquetas de ladrillo, ¿no? Entonces, en esta primera etapa es donde se hace un filtrado preliminar y luego en un filtro conocido por todos, ¿no es cierto?, que tienen capas de arena, carbón y arena fina más cascajo de ladrillo. Entonces se hace la segunda etapa de filtrado, donde vemos cómo se produce la reacción, ¿no? Haciendo de que las nanopartículas de óxido de hierro son las que absorben, digamos, todos los compuestos de arsénico, dejando el agua prácticamente libre de este elemento. Entonces, a este filtro se lo ha denominado como sonofilter. También, otra aplicación muy importante que hemos visto es la de la utilización de estas nanopartículas de óxido de hierro en los biodigestores, ¿no? En donde este trabajo fue realizado en la Universidad de Barcelona, en donde las nanopartículas de óxido de hierro que llegan a los biodigestores no solo no son tóxicas para los microorganismos, sino que aumentan dramáticamente la producción de biogás. Es decir, que aumentan la producción de metano, estabilizan el proceso, acortan el proceso y además mejoran notablemente la pureza del metano producido. Entonces, este es otro campo de aplicación de estas nanopartículas de óxido de hierro. Tenemos otras aplicaciones que hemos estado investigando y son las referidas a la utilización de estas nanopartículas de óxido de hierro para bloqueadores solares, ¿no? Entonces, lo que se hace es un composite de nanopartículas de óxido de hierro con ácido láctico que se utiliza como bloqueador solar con la ventaja de que la atenuación de los rayos UV es mucho mayor que los que se conocen, además que tiene menos contaminante para el cuerpo. También como última aplicación hemos podido determinar que estas nanopartículas de óxido de hierro se aplican en lo que es la nanomedicina, en la terapia de hipertermia, del cáncer y también en la anemia por deficiencia de hierro. Ahora, ¿en qué consiste la terapia de hipertermia? Bueno, una de las ventajas de las nanopartículas de óxido de hierro es de que estas son magnéticas. Entonces, lo que se hace es recubrirlas a estas nanopartículas con elementos biocompatibles que suspendidos en una solución son introducidos directamente a los tumores cancerígenos. Entonces,
lo que sucede es que se aplica un campo magnético alterno que produce una inducción magnética en las nanopartículas de óxido de hierro, haciendo de que éstas calienten por histéresis magnética. Entonces, al calentar, producen la hipertermia, haciendo de que los tumores se reduzcan y tiendan a desaparecer. Bien, como conclusiones de este trabajo, podemos decir de que se ha desarrollado una tecnología propia para la producción de estas nanopartículas de óxido de hierro y de hierro, puesto que se tienen prácticamente todos los diseños y se han construido los prototipos para obtener estas nanopartículas. Otro aspecto muy importante es que este producto de nanopartículas de hierro tienen un alto valor agregado, porque son realizables a partir de un desperdicio que es la viruta de hierro fundido. Finalmente tenemos que el costo de producción de las nanopartículas está muy por debajo del precio internacional. El precio internacional es aproximadamente entre 132 y $200 por kilogramo. Entonces, podríamos decir que finalmente es posible escalar a planta piloto y quién sabe pensar en una pequeña industria para la producción masiva y reducir costos fundamentalmente para hacer posible una remediación mucho más económica de las que es conocida hasta ahora. Además que conociendo la amplia aplicación de estas nanopartículas podría ser un negocio muy interesante. Bien, debo agradecer al doctor Víctor Achá por la colaboración en el asesoramiento y la caracterización de las nanopartículas en la Universidad Universitaria de Francia. También al doctor Guillerme Parra del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal de Santa Catarina, en donde también se hicieron las caracterizaciones de estas partículas. Y al ingeniero Gonzalo Benito Pérez por su colaboración en los laboratorios de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y no menos a los alumnos de las carreras de la Facultad de Ingeniería y Ciencias y Tecnología que participaron en este proyecto. Muy bien, muchísimas gracias por su atención.